Muy buenas tardes a todos y a todas. Como sabrán, esta es una semana clave para la ley de presupuesto, el proyecto que hemos ingresado como gobierno, el primero de nuestro gobierno, liderado por el presidente Gabriel Boric Font. Hemos tenido una muy buena recepción durante estos días. Por parte de nuestros ministros y ministras hemos estado dialogando con distintos actores a través también de los medios de comunicación, pero particularmente en un despliegue en regiones que estuvo caracterizado por la visita a Temuco y Angol por parte de la ministra del Interior durante el fin de semana para hablar de los desafíos que tenemos en la zona y particularmente también asociado a los recursos que la ley de presupuesto contará para enfrentar los temas de violencia y abandono en la región. Y también por parte de nuestro presidente de la República en la zona norte de la región de Atacama, particularmente en Copiapó, donde no solamente tuvimos la oportunidad de hacer este importante anuncio de avanzar hacia un parque nacional del desierto florido para proteger este patrimonio natural importantísimo para nuestro país desde el punto de vista de sus ecosistemas, pero también en el reforzamiento y el reimpulso del turismo en la región y particularmente en la región de Atacama, sino que también pudimos hablar de la ley de presupuesto. Ustedes saben que nuestra ley de presupuesto tiene tres seguridades contempladas: la seguridad económica, la seguridad social y la seguridad ciudadana. Esas son las prioridades que hemos contemplado para todo lo que va a ser el presupuesto del próximo año, pero también tienen componentes regionales, están atendiendo obviamente a temas pendientes en las regiones, tanto en materia de seguridad como también en inversiones, en desempleo, etcétera. Y en la región de Atacama, uno de los temas centrales ha sido cómo abordamos el desempleo presente en la región, cómo abordamos también los temas asociados a la delincuencia, asociados a la violencia de género, y por lo tanto fue una muy buena oportunidad que tuvimos con el presidente de la República para contarle a los ciudadanos y ciudadanas y particularmente al gobierno regional, tanto el gobernador como sus delegados y sus seremi, de cómo hacer cumplir, ¿cierto?, estos compromisos programáticos a través de los recursos asociados a esto. Celebramos que se esté también agilizando todo lo que es la inversión pública en la zona, en la región. La ejecución presupuestaria para nosotros es una especial preocupación. O sea, no solamente basta con contar con recursos del Estado, sino que necesitamos que esos recursos lleguen a las personas a través de la ejecución de proyectos de obras públicas, en materia de vivienda, obras públicas en general, porque así también podremos avanzar en la generación de empleo. También lo había mencionado respecto al viaje de nuestra ministra del Interior. Ustedes saben que uno de los grandes avances que tiene nuestra ley de presupuesto tiene que ver con materializar en la ley de presupuesto los distintos planes y programas a través de programas específicos que nos van a permitir un seguimiento y fiscalización más adecuado de los compromisos programáticos y que sean también vistos como política de Estado y no solamente como un gobierno, como el gobierno de turno. Y por lo tanto, la creación del programa Buen Vivir en la ley de presupuesto va en la línea de lo que ha dicho tanto el ministro de Hacienda como nuestra ministra del Interior, que es que estos sean políticas más permanentes. Va a estar materializado en la ley de presupuesto 2023, pero esperamos que sea algo con una mirada más de largo plazo, más de Estado. Tenemos también el compromiso que durante esta semana ya hay distintas presentaciones que parten el día de hoy por parte del ministro de Hacienda. El miércoles se va a presentar con mayor detalle la ley de presupuesto, pero uno de los compromisos que tenemos es que se vea por parte de cada región cómo el presupuesto se va a materializar en las realidades regionales. Y eso es un especial interés que se ha manifestado tanto por parte de los partidos oficialistas como también los parlamentarios oficialistas de oposición y por sobre todas las cosas por parte de nuestros ciudadanos y ciudadanas que quieren entender cómo esta ley de presupuesto 2023 va a tener un correlato en su realidad regional, en una perspectiva descentralizadora, porque estos tres desafíos de seguridad ciudadana, seguridad económica y seguridad social también tienen que tener pertinencia en los territorios, en la región. Así que esperamos que sea una gran semana respecto a la ley de presupuesto. Va a haber una conversación obviamente intensa, pero un presupuesto que es contracíclico, un presupuesto que aborda los desafíos programáticos en cuanto a la matriz productiva, a las prioridades ciudadanas y, por cierto, va a tener que complementarse con la aspiración que tenemos como gobierno de generar más recursos a través de la reforma tributaria. Así que también el llamado al Parlamento no solamente a abrirse a este diálogo de la ley de presupuesto y aprobarlo, sino que también una reforma tributaria con la cual buscamos hacer
justicia tributaria, contar con más recursos para avanzar en derechos sociales y por sobre todas las cosas combatir la desigualdad que todavía está presente en nuestro país. Preguntas. Hola, ministra. Respecto a lo que dijo ayer la ministra Antonia Orellana, ¿cuándo va a ingresar el proyecto de aborto sin causales del gobierno? ¿Creen además si hay viabilidad política considerando la composición actual del Congreso? Y además, ¿cómo ven la reacción que ha habido, por ejemplo, en la UDI, donde dicen que esto enreda las conversaciones por el proceso constituyente y plantean que es una provocación torpe? Se ha creado una falsa polémica respecto a declaraciones que fueron bastante claras por parte de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, el día de ayer en la noche. Ella fue... primero, no olvidemos de dónde surge este debate. Y quisiera poner un poco en contexto por qué estamos hablando de la interrupción del embarazo. Y esto surge por las aberrantes declaraciones de un parlamentario de ultraderecha, el diputado Rútico Echea, quien trató de instalar con una misoginia, la verdad, preocupante, que las mujeres no se desviolaban. Y pretendió a través de una iniciativa también, de una discusión, hacer retroceder en las conquistas que hemos tenido las mujeres, o sea, arrebatarnos conquistas importantes. Y en ese contexto, la ministra fue muy clara en decir que como gobierno no vamos a permitir que un grupo de parlamentarios haga retroceder avances históricos para las mujeres en nuestro país. Dicho esto, se abre la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo y en eso tanto la fiscalización para que se cumplan las 3 causales como el debate que está en nuestro programa. Y en esto la ministra también fue muy clara. Ella dijo que esto no se iba a ingresar este año y que iba a abrir responsablemente un diálogo. Ningún demócrata en nuestro país en pleno siglo XXI puede oponerse a que se abran espacios de diálogo sobre lo que es la salud de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos. Y eso es lo que está haciendo nuestro gobierno de manera responsable, al mismo tiempo que trabaja intensamente por combatir toda forma de violencia hacia las mujeres. Y por eso, en la ley de presupuesto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género ha sido muy enfática en señalar que se materialicen ahí también las voluntades del gobierno para combatir la violencia. Y eso se expresa en planes y programas, ¿cierto?, para la protección de las mujeres, como también la implementación del control telemático en el caso de que cuando las mujeres denuncian pueda cumplirse las medidas cautelares y las órdenes de alejamiento de los agresores. Entonces, estamos trabajando en la prioridad, ¿cierto?, que tiene que ver con la violencia que sufren las mujeres. Mientras tanto, también el gobierno, a través de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, abre una discusión, un diálogo sobre cómo avanzar en la realidad de nuestro país en un compromiso que es programático, sobre el cual, entre otras cosas, también logramos una aprobación como gobierno y salimos electos y electas. Entonces, aquí... Insisto, se ha tratado de instalar una falsa polémica. Esto no es que el proyecto se va a ingresar ahora, se abre un espacio de discusión, un espacio de conversación sobre un compromiso programático a propósito de declaraciones que son condenables y repudiables de un parlamentario de ultraderecha y además demuestra, y así lo señala ella, que por el momento en materia de aborto, además de este diálogo, se está poniendo mucho esfuerzo en fiscalizar el cumplimiento de una ley que además está aprobada por el Congreso Nacional y que es de ley de la República, que es la interrupción del embarazo bajo las 3 causales que ya conocemos. Ministra, pero más allá de los diálogos, es una convicción del gobierno que en este periodo se va a ingresar un proyecto de aborto más allá de las 3 causales, ¿no? Es un compromiso de programa de gobierno y nosotros estamos aquí para cumplir. Ahora, cada proyecto tiene su tiempo y su conversación. Nosotros establecimos las prioridades para este año en cuanto a lo legislativo, estamos avanzando en reforma tributaria que contó con un diálogo previo, estamos avanzando las 40 horas, estamos avanzando en la agenda de seguridad, estamos avanzando en la agenda de reactivación y avanzaremos también a través de la presentación de la reforma previsional. Eso ha caracterizado nuestras prioridades legislativas de reformas importantes este año, pero también el gobierno se prepara para lo que viene en el marco de sus compromisos programáticos. Y en eso, por ejemplo, también estamos conversando sobre la Banca Nacional del Desarrollo, sobre la Empresa Nacional del Litio, todo lo que tiene que ver con el nuevo modelo de desarrollo, porque es compromiso programático. Entonces, yo creo que es importante hacer ver no solamente a los parlamentarios, los partidos, sino que la ciudadanía, que el gobierno trabaja en lo que es su agenda legislativa y también se prepara
para cumplir con los compromisos que vienen. Esa es la responsabilidad de un gobierno, anticiparse y preparar las condiciones para avanzar en los compromisos programáticos que ha hecho a la ciudadanía y por lo cual fue electo este gobierno. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ante la inminente aprobación del proyecto del TPP-11 en el Senado, le quería consultar si el gobierno mantiene su idea de resolver primero las llamadas side letters antes de depositar, publicar o ratificar el TPP-11, tal como lo informó el presidente de la República hace algunos días. Bueno, ustedes saben, y lo hemos dicho, tanto los ministros del Comité Político como el presidente de la República, que tenemos una especial preocupación por despejar el problema de los mecanismos de resolución de controversia en tribunales ad hoc. Esto es una discusión importante para nuestro país. ¿Por qué? Y es una discusión internacional. Porque tiene mucho que ver con el derecho que tiene y que le asiste a nuestro país de tener una estrategia de desarrollo productivo e industrial propia, ¿ya? Y que no se ponga en duda o no se vea limitado por estos mecanismos de demanda, ¿cierto?, a nivel internacional. Y por lo tanto esa estrategia sigue. Esas conversaciones obviamente se están sosteniendo con los distintos países que están contemplados en este acuerdo justamente para evitar que se genere un perjuicio a los intereses nacionales. Y por cierto que esperamos que esos acuerdos laterales entre países estén resueltos antes de la notificación a los depositarios, ¿cierto?, por parte del presidente de la República, que es una atribución además y una prerrogativa exclusiva de él. Disculpe, ministra, entonces, ¿depende de que esto esté aclarado antes de que sea ratificado en el fondo? Nosotros, como lo dijo el subsecretario, esperamos cumplir metas más que plazos en ese sentido. O sea, tenemos un objetivo de lograr esos acuerdos laterales y por lo tanto esa meta es lo que nos ocupa como gobierno y en lo cual particularmente está trabajando la Cancillería. Ministra, buenas tardes. Respecto del acuerdo constituyente y de los plazos, desde la UDI ha trascendido que hasta diciembre podrían darse plazos justamente para tener este acuerdo, mientras el diputado Mirosevic señaló y dio un ultimátum para que fuera durante esta semana. Entendiendo que el gobierno acompaña el proceso, ¿cuál es el plazo que creen prudente para entregar certezas a la ciudadanía sobre este tema? Y en segundo punto, ¿qué responde a los senadores y diputados de C que llamaron al gobierno a poner urgencia al proyecto de voto obligatorio para las votaciones del proceso constitucional? Dijeron que si no se aprueba ese proyecto, ellos no van a avanzar en ningún aspecto del acuerdo. Nosotros como gobierno lo hemos dicho, creemos que el voto obligatorio llegó para quedarse y no tenemos ningún problema en evaluar esas solicitudes de urgencia en el marco de la agenda legislativa. Son temas que profundizan obviamente nuestra democracia. Entendemos que es importante que estos diálogos se den con voluntad y se demuestre la voluntad de que hay para avanzar con el sentido de urgencia ciudadano, más que nada, más que una urgencia del gobierno con plazos establecidos. Nosotros no estamos en el ánimo de poner condiciones ni plazos establecidos, más bien atender a que hay una urgencia ciudadana porque esto se despeje, exista certidumbre y podamos ya tener más o menos claro lo antes posible y en la medida que prospere el diálogo y los acuerdos, cuál va a ser la ruta constituyente para contar con una constitución hecha en democracia, al mismo tiempo que también estamos preocupándonos y dedicándonos, ¿cierto?, a otras prioridades ciudadanas como lo es la seguridad, como lo es la reactivación económica, el problema del desempleo y, por cierto, también los derechos sociales y los apoyos que el Estado pueda dar en esta materia, porque, por cierto, nos ocupa cada día. ¿No hay más preguntas? Ok. Muy buenas tardes y que tengan buena semana. Hasta luego. Ah, ¿queda una? Ya. ¿No? Sí, ya. Sí. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Quería aprovechar de preguntarle por un tema de la macrozona sur. Hoy día la ministra Toá dijo que se iban a plantear nuevos instrumentos para poder dejar atrás el estado de excepción constitucional, que le parece que la extensión ha sido inadecuada. Quería preguntarle sobre el proyecto de infraestructura crítica. ¿Cuándo se van a presentar esas indicaciones? A esos son los instrumentos que se refiere la ministra Toá. Quería preguntarle eso, ministra, por favor.
Bueno, la ministra ha sido sumamente clara, es algo que está radicado obviamente en el Ministerio del Interior, que ha estado trabajando en todo lo que es la agenda no solo legislativa, sino que del plan de despliegue en la Araucanía, ¿cierto? Estuvo ya visitando Temuco y Angol justamente porque no podemos depender solo de un instrumento como mecanismo de solución a un problema que es mucho más complejo, mucho más integral y mucho más histórico de lo que pudiese resolver un estado de excepción. Entonces no es solamente lo de infraestructura crítica, sino que también el reforzamiento, por ejemplo, como decía, del plan Buen Vivir, que se traduce en un programa en la ley de presupuesto, el tema de los diálogos, que hemos estado avanzando en esa dirección, y por lo tanto lo que señala la ministra del Interior no tiene que solo que ver con el proyecto de infraestructura crítica, sino que cómo contamos con un abanico de herramientas que permitan abordar la integralidad del conflicto y del problema y por lo tanto lograr avanzar en soluciones más permanentes que solo coyunturales o de corto plazo. Esa es la tarea y eso implica los ámbitos de seguridad, los ámbitos de derechos sociales, los ámbitos de descentralización, ¿cierto? Los ámbitos básicamente de dignidad que se merece toda la población que habita en la zona. Ministra, ¿y el gobierno tiene algún plazo para concretar este traspaso, esta institucionalización del plan Buen Vivir y si es que eso va a tener algún trámite legislativo igual? Es que el plan Buen Vivir ya se está traduciendo en un programa en la propuesta de la ley de presupuesto que tendrá que obviamente discutirse en el Congreso y ser aprobada ahí, pero ya con esa primera señal, ese primer paso que estamos dando como gobierno, estamos dando cuenta de que queremos que sea algo más robusto, más que solo un plan de meses, sino que se institucionalice un programa de buen vivir como una política más de Estado, porque ahí no solo está el tema de la seguridad ciudadana en relación a los temas de violencia, narcotráfico, crimen organizado, sino que también los temas de seguridad social. O sea, el Estado no llega a muchos territorios de la zona. Hay pobreza, hay carencias y por lo tanto la lógica del programa Buen Vivir busca ir acortando esas brechas y dando soluciones permanentes a demandas y a problemáticas que tienen que ver con derechos fundamentales que no están siendo suficientemente cubiertos ni garantizados en el territorio. Ahora sí, muchas gracias.